vamos a entrar directamente al tema de esta mañana, basado en Lucas capítulo 19, versos 28 al 44. Usted lo puede buscar en su Biblia. ¿Por qué los de afuera ven lo que este pueblo no quiere ver? Ese es el tema de esta mañana de sábado, mis hermanos. ¿Por qué los que están fuera del pueblo adventista ven o están viendo lo que este pueblo remanente, este pueblo que dice guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, no ve? No ve. ¿Por qué? Pues la respuesta está en Lucas capítulo 19, verso 28 al 44. Hermanos, ahí se relata la historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, precisamente unos días antes de que fuera arrestado y que luego fuese enjuiciado injustamente, violando todos los derechos de un ciudadano, y donde luego se le sentenció a muerte, y la muerte más cruenta que practicaba el Imperio Romano, las autoridades romanas en ese tiempo, y era la crucifixión. Pero Jesús entra a Jerusalén ya conociendo su destino y es recibido como un rey, con hosanas, con alegría, con gozo, con júbilo. La muchedumbre se volcó a darle la bienvenida a Jesús. Inclusive tendían sus capas para que Jesús pasase, el cual venía en un pollino de asna, y lo identificaron como el Mesías y como el rey, y era la esperanza que ellos tenían de que Jesús, al convertirse en ese rey, les liberase de la opresión romana. Comentando esto, la sierva de Dios en Primeros Escritos, la página 244, ella dice lo siguiente: la excitación perturbó a los fariseos y desearon que Jesús reprendiese a sus discípulos. Pero Jesús les dijo, si estos callan, las piedras gritarán. ¿Por qué las piedras gritarían si el pueblo callaba en ese momento? Callaba sus hosanas y sus vítores, proclamando que Jesús era rey. Si ellos callaban, dijo Jesús, las piedras, objetos inanimados, iban a gritar lo que el pueblo callaría. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse una profecía que está en Zacarías, el capítulo 9 y versículo 9. ¿Qué dice esa profecía de Zacarías? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así como un pollino hijo de asna. Esa profecía tenía que cumplirse. Y el pueblo tenía que gritar que el rey venía. Si ellos no lo hubieran hecho, dice Jesús,
las piedras hubiesen gritado. Pero los fariseos y los dirigentes religiosos, teniendo celos, pretendieron que Jesús callara a la multitud. Pero Jesús le dijo que de ninguna manera, porque tenía que cumplirse esa profecía y que si la multitud no lo hacía, entonces las piedras hablarían. Nosotros encontramos, mis hermanos, que la sierva de Dios continúa diciendo acá, en Deseado de todas las gentes, la página 516, lo siguiente. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Y continúa diciendo acá el deseado de todas las gentes, comentando: los fariseos eran testigos de la escena y ardiendo de envidia y malicia procuraron cambiar la corriente del sentimiento popular. Con toda su autoridad, la de ellos, ¿verdad?, trataron de imponer silencio al pueblo, pero sus exhortaciones y amenazas no hacían sino acrecentar el entusiasmo. Temían que esa multitud, por la fuerza del número, hiciera rey a Jesús. Como último recurso, se abrieron paso a través del gentío hasta donde estaba el Salvador y se dirigieron a él con palabras de reprobación y amenazas. Maestro, reprende a tus discípulos. Declararon que tan ruidosa demostración era contraria a la ley y que no sería permitida por las autoridades. Pero fueron reducidos al silencio por la respuesta de Jesús. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarán o las piedras gritarán. Tal escena de triunfo estaba destinada por Dios mismo. Había sido predicha por el profeta y el hombre era incapaz de desviar el propósito de Dios. El hombre era incapaz de desviar el propósito de Dios porque era profético. Si los hombres no hubiesen cumplido el plan de Dios, Él habría dado voz a las piedras inanimadas y ellas habrían saludado a su Hijo con aclamaciones de alabanza. Deseo a toda la gente de la página 521. Hermanos, el ser humano no puede frustrar los planes de Dios. El ser humano, cualquiera sea su categoría, mis hermanos, cualquiera sus recursos, su poder económico, su poder político, su poder social, su poder religioso, no puede impedir que lo que Dios ha dicho que se ha de cumplir, se cumpla. Nosotros vemos, mis hermanos, que esto que sucedió allá en Jerusalén con la entrada triunfal de Cristo Jesús, este incidente, donde trataron de acallar a la multitud para que la profecía no se cumpliese, la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9, ese incidente, mis hermanos, dice aquí, deseo a toda la gente, la página 526, que representa algo muy importante para nuestros días, Eso tiene una aplicación para nuestros días. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén era una débil, escuche bien, era una débil representación de su venida en la nube del cielo con poder y gloria, entre el triunfo de los ángeles y el regocijo de los santos. ¿Qué dice la inspiración
que ese relato histórico de la entrada triunfal de Jesús y los acontecimientos que se dieron allí representa ¿qué cosa? El evento final de lo que ha de acontecer también, la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores a esta tierra, al cual estamos esperando. Y esa profecía se va a cumplir y se está cumpliendo. ¿A dónde me voy a enfocar hoy? Me voy a enfocar a aquellos escribas y fariseos y dirigentes religiosos que se creen que saben mucho de hoy día, así como en el pasado, cuando Jesús entró a Jerusalén, que pretenden acallar lo que Dios ha declarado en su palabra profética acerca de los acontecimientos que se darán antes de la segunda venida de Jesús. Y no estoy tanto, o no me voy a referir tanto a los de afuera, porque vergonzosamente la pregunta de este tema, vamos a repetirla, vergonzosamente, ¿por qué los de afuera ven lo que este pueblo adventista no quiere ver o no ve? Vergonzosamente. No me voy a referir a los de afuera, mis hermanos, porque esta profecía que dice la sierva de Dios que lo que sucedió allá en Jerusalén hace 2000 años fue una débil representación de la segunda venida en las nubes de los cielos con poder y gloria de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, mis hermanos, ¿quiénes son esos escribas y fariseos y dirigentes religiosos modernos que tratan de acallar ya no la profecía de Ezequiel 9:9, sino que tratan de acallar, mis hermanos, capítulos enteros de lo que escribieron los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? ¿Quiénes son esos fariseos modernos? Los dirigentes adventistas. Porque recuerde usted, hermano, que los escribas y los fariseos pertenecían ¿a qué? Al mundo, eran parte de los paganos que no conocían a Dios, eran del pueblo de Israel, de los que se decían que ellos eran los custodios de los oráculos divinos y que ellos eran el pueblo de Dios escogido, que eran los dirigentes del pueblo de Dios. Hoy, ¿quiénes se atribuyen, mis hermanos, esas cualidades, esas características? Sino los adventistas del séptimo día y especialmente sus dirigentes. ¿Cuál es la actitud de los dirigentes adventistas hoy? Cuando muy pronto vendrá el rey triunfante, que no vendrá en un pollino de asna cabalgando, sino que vendrá sobre las nubes de los cielos, sobre nubes de ángeles, mis hermanos, a esta tierra, para traer juicio y justicia, salvación para aquellos que le esperan y juicio sobre aquellos que han despreciado al mercader divino con su mercadería de misericordia, de amor, de restauración. Hoy, tristemente, mis hermanos, vemos repetirse la historia y se cumple lo que dice la sierva de Dios, que lo que pasó allá es un débil reflejo o representación de lo que está pasando hoy día antes de la segunda venida de Jesús. Los escribas y fariseos modernos, mis hermanos, hoy día tratan de acallar a los profetas. Y no solamente lo tratan de acallar diciendo no hay que predicar el mensaje, sino que lo acallan tergiversando el mensaje. Tergiversando el mensaje. Acá en Review and Herald del 13 de enero de 1891 dice la Review and Herald, la sierva de Dios dice acá: la verdad de Dios debe ser proclamada
la verdad de Dios en el momento que Jesús estaba entrando en Jerusalén. Zacarías 9, versículo 9. Por eso gritaban y daban alabanzas y hosana y le daban la bienvenida al rey. Esa era en ese momento la verdad de Dios que debía ser gritada y proclamada por el pueblo. Dice acá, la verdad de Dios debe ser proclamada. Si su pueblo calla, ¿quién es el pueblo hoy día? Los que dicen guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. El pueblo adventista dice ser el pueblo de Dios. Pero dice, si su pueblo calla, si el pueblo adventista calla, las piedras clamarán, pues Dios levantará instrumentos para hacer oír su mensaje. Y da vergüenza, y lo digo aquí directamente, vergüenza, que en los últimos días, no un canal en YouTube, varios canales en YouTube, evangélicos, de gente que están allá afuera, que no son adventistas del séptimo día, mis hermanos. Hoy están proclamando y advirtiendo a un mundo de que Cristo viene y señalando los signos de los tiempos y las situaciones y los vaivenes, mis hermanos, del mundo que indican que Jesús está a la puerta y lo están haciendo mejor que los adventistas del séptimo día. Y a mí me da vergüenza e indignación, porque nos han arrebatado el mensaje. Los adventistas no salen de Apocalipsis 13 y de las potencias que están en Apocalipsis 13, y perdónenme, pero no salen de ahí. Y la Sierra de Dios tiene una cita sobre ese punto. Mis hermanos, ¿será que Dios nos dio un mensaje manco? Un mensaje cojo, un mensaje que le falta miembros, o Dios nos dio un evangelio eterno completo? ¿Será que Dios da las cosas a la mitad, a medias, por pedazo? ¿Será que Dios revela su secreto a sus siervos, los profetas, de manera parcial, de forma que queden dudas y confusiones en nuestra cabeza y no estemos claros en las cosas? ¿Desde cuántas décadas estamos escuchando el mismo discurso y no se cumple nada del discurso que viene diciendo la iglesia adventista hasta el día de hoy? Y los dirigentes religiosos son culpables de esto y son culpables de los miles y millones de adventistas que hoy día están allá afuera y no quieren saber de la iglesia adventista ni del evangelio. Están en el mundo porque están cansados de ser chasqueados y que se les pegue mentira. Y soy claro y directo en esto. Yo recuerdo en el año 2000, cuando nos estábamos acercando al año 2000, que si el YouTube, que si el no sé qué, que si el cambio de horario, que la fecha, que aquí, que allá, y que va a venir esto, que lo otro. En la década de los 90, que los 7 papas, que si faltaba un papa, que si era el último Juan Pablo II, que si no sé qué. Que cuando cayó Rusia y el muro de Berlín en el 89, que si era no sé qué, que si era no sé cuánto, que si era la señal. Mi hermano, la gente no es tonta. La gente no es tonta. Los nuevos teólogos que se creen más sabios que Dios, igual que los fariseos y los escribas de los días de Jesús cuando entró triunfal a Jerusalén, que pretendían acallar a la multitud, que la multitud se estaba proclamando Zacarías 9, versículo 9. Ellos pretendían de que la multitud diera otro discurso o se quedaran callados. Pero al día de hoy, mis hermanos, el pueblo adventista tristemente está repitiendo la misma historia. Hermanos, las personas ya no aguantan más. ¿Por qué se hacen las campañas y esto está vacío?
incluyendo los evangélicos también, porque también toman culpa. Yo recuerdo cuando llegó aquí en 1974 la iglesia evangélica que llamaban La Carpa. Eso se llenaba, hasta en la calle había gente mirando las aceras. Vaya a ver las iglesias evangélicas que hagan ese tipo de campaña. No va ni la tercera parte de las personas, la gente no quiere saber del mensaje. Y están mirando las cosas en el mundo y no quieren saber del mensaje. Pregúntese por qué. Porque ya la gente está cansada del mismo discurso mentiroso. Yo les voy a decir algo, mis hermanos. Nosotros los adventistas no debimos de haber sufrido ese chasco. El pueblo adventista no debió de pasar por esta situación que hasta el día de hoy pasa, donde la organización adventista, por mencionar la organización, si dejar de un lado a los grupos independientes, han tenido que reinventar cosas para mantener la feligresía en las bancas de la iglesia y a la juventud. ¿Por qué usted cree que la corporación, mis hermanos, ha metido tantos cambios en las prácticas religiosas, música, entretenimiento, dramas? Eso es un club social para mantener a los niños, a la juventud, etcétera. Porque si no lo hacen, se le va a la gente y el negocio se acaba. ¿De qué van a vivir los pastores si viven de eso? De los diezmos y las ofrendas. Entonces tienen que rellenarlo de alguna manera. Y los evangélicos están en la misma situación. Que el evangelio de la prosperidad, que la prosperidad y la prosperidad, para poder llenar las iglesias y meter música como un carnaval dentro de las organizaciones religiosas, que eso no existía hace 50 años atrás. ¿Será, mis hermanos, que el evangelio necesita de eso para ofrecerse el evangelio eterno? ¿Saben qué es lo que pasa? Que olvidaron y desecharon hasta el día de hoy, y estoy hablando del pueblo adventista, el mensaje original que anunciaba la segunda venida de nuestro Señor. Y al abandonar el mensaje original tuvieron que inventarse cosas. Y muchas veces las cosas, al no cumplirse, la gente se frustró y se salió de las organizaciones, de las iglesias, y están en el mundo y muchos no quieren volver. Mis hermanos, pero si se hubiese mantenido el mensaje puro, como fue dado por el Espíritu Santo desde el principio, en el siglo XIX, después del gran chasco, yo le aseguro que cuidado que ya Cristo hubiera venido, porque hubiera habido un reavivamiento, mis hermanos, en el pueblo de Dios. Un reavivamiento en el pueblo de Dios. Mira lo que dice la Sierra de Dios acá. En manuscrito liberado, el tomo 10, la página 315. Si los que profesan seguir a Cristo no dan testimonio de la verdad, las piedras mismas clamarían, porque la obra de Dios no puede quedar sin testigos. Hoy los evangélicos, no digo todos los evangélicos, pero a mí me sorprende ver en las redes sociales a varios evangélicos que están proclamando como piedras, mis hermanos, como si fuesen piedras, el mensaje, y están discerniendo las señales de los tiempos mejor que el pueblo adventista. Mejor que el pueblo adventista. Por eso dice que las piedras van a hablar, dice la sierva de Dios que las piedras van a hablar. ¿Y ustedes quién creen que son las piedras? ¿A dónde está la mayoría del pueblo de Dios que se va a salvar? En el pueblo adventista no, están allá afuera. Y el Espíritu Santo hoy día está guiando a muchos de ellos y los va a guiar hasta el final, hasta que acepten los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, porque eso está profetizado. Y tristemente la mayoría de los adventistas se va a perder. ¿Por qué se van a perder, mis hermanos? Porque no están proclamando la verdad, han abandonado la verdad. En la parábola de los dos hijos, en Mateo 21,
versículo 28-31, dice lo siguiente: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él y dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. En el grupo que estaba delante, mire usted, delante de Jesús había escribas y fariseos, sacerdotes y gobernantes. Y después de presentar la parábola de los 2 hijos, Cristo dirigió a sus oyentes la pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Olvidándose de sí mismo, los fariseos contestaron: el primero. Esto lo dijeron sin comprender que estaban pronunciando sentencia contra ellos mismos. Entonces salió de los labios de Cristo la denuncia: de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después. Mis hermanos, las rameras y los publicanos eran despreciados por la dirigencia judía. Pero Jesús aquí está diciendo, hablando de Juan el Bautista, que las rameras y los publicanos, a pesar de su condición, aceptaron el mensaje del profeta Juan. Juan el Bautista. Pero que los escribas, los fariseos y los sacerdotes no aceptaron, no creyeron. Nuevamente se repite lo mismo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vemos que gente que supuestamente es despreciable e inmunda van a ir al reino de los cielos primero que aquellos que dicen ser del pueblo de Dios. Evangélicos que yo escucho, mi hermano, y hay uno en especial que me gusta escucharlo, que a pesar de sus errores doctrinales, este hermano, a pesar de pertenecer a Babilonia, a la ramera de Babilonia, a la silla de la ramera, no quiero ofender, pero es el término profético, a pesar de que pertenece a una hija de la ramera, una iglesia protestante caída, va primero al reino de los cielos que muchos predicadores adventistas de fama hoy en día que están en las redes sociales. ¿Por qué? Porque esta persona está llamando a un pueblo y al mundo para prepararse para la segunda venida de Jesús, y está discerniendo y está llamando a la atención a los eventos que se están dando, que dicen que Jesús está a las puertas, que los adventistas no están proclamando, unos porque no entienden, otros porque son ignorantes voluntarios, aún siendo teólogos y predicadores, y otros porque a mano alzada combaten y desprecian lo que Dios ha revelado a su iglesia después de 1844 con respecto a lo que iba a suceder antes de la venida de Jesús. Mis hermanos, es verdad que viene una ley dominical. Es verdad que la imagen de la bestia está consolidada y va a llegar un momento donde
esa imagen va a hablar y va a proclamar ese decreto dominical. Eso es verdad. La unión de iglesia con el Estado, eso es una realidad que está llegando a su cúspide de formación. Y yo lo he presentado en mis vídeos, allí. En uno de los últimos vídeos yo lo he presentado. Todo eso es cierto. Pero de ahí no salen. Como si en el mundo, fuera de ese capítulo 13, no estuviera sucediendo más nada. Mientras el mundo arde y se vienen calamidades y están sucediendo situaciones que traerán un gran dolor a este planeta, mis hermanos. Tristemente, muchos evangélicos sí están claros y están haciendo un llamado, mientras que los escribas y fariseos de nuestra iglesia, por ignorancia voluntaria o por un ataque directo a mano alzada, están callados, pero las piedras están hablando, porque Dios no va a dejar sin testigo su mensaje. Hermanos, en el día de ayer viernes se acaba de firmar en la Meca una triple alianza entre Pakistán, una potencia nuclear, la única potencia nuclear del Islam, Arabia Saudita, la que maneja los petrodólares, y Turquía, el segundo ejército más potente de la OTAN. Los tres han firmado el día de ayer de manera sorpresiva, ha tomado por sorpresa al mundo. E Israel está temblando. Y tengo las fuentes israelitas. Cuando yo digo algo es porque tengo las fuentes, mis hermanos, israelitas de diversos medios de Israel que están mirando en esto el futuro conflicto que se le va a venir encima. En cumplimiento de la profecía de Ezequiel, capítulo 32, capítulo 38, capítulo 39, Zacarías 14, el libro de Joel, Daniel 11, 40 al 45, Apocalipsis 16, versículo 12 al 16, Apocalipsis 11, verso 15 en adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los adventistas no salen de Apocalipsis 13 como si fuera lo único que Dios ha dado a conocer a su pueblo. Claro, al diablo no le conviene que la verdad y el evangelio sea completo, pero las piedras están hablando. Y si alguien me pregunta a mí, pero es que yo nunca había escuchado eso, lo que usted está hablando allí. Pues si usted nunca lo escuchó es porque usted quizás no se le enseñó. Y no vamos aquí a culpar a las personas. Porque la verdad, hermano, ha sido echada por tierra hace más de 70 años. Cuando nuestros libros fueron cambiados, cuando se escribieron libros de una nueva orientación, cuando la verdad empezó a cambiarse en la década de los 50, mis hermanos, con la apostasía omega. Claro, ¿cómo vas a conocerlo si nunca te lo predicaron? Por otro lado, mis hermanos, otros están conociendo estas verdades, pero dicen, no, yo no quiero saber de eso, eso no quiero saber de eso, eso es mentira, y lo rechazan a mano alzada. Andan diciendo por ahí, y no uno ni dos, que ya usted que aburre con esos temas. Bueno, hermano, a mí usted no me reclama. Vaya a reclamarle allá a la iglesia
que Dios levantó después de 1844. Reclámele a la Review and Herald, a Signs of the Times, a The Sabbath Sentinel. Reclámele a los libros, a la literatura, a las predicaciones de esos hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo en los días de la hermana White. Ellos fueron los que proclamaron esto para nuestros días. Y si eso le aburre, bueno, entonces siga bebiendo de las cisternas rotas. Mis hermanos, qué tristeza que aquí dice la palabra de Dios en Lucas, el capítulo 14, versos 16 al 24. La sierva de Dios comentando en el libro Palabra de Vida Grama, esto te encuentra el comentario de la parábola del banquete. ¿Qué dice la sierva de Dios? Dice, el hospedero se apartó de aquellos que habían despreciado su generosidad e invitó a una clase que no era perfecta, que no poseía casas o terrenos. Invitó a los que eran pobres y hambrientos y que apreciarían las bondades provistas. Los publicanos y las rameras, dijo Jesús, o van delante al reino de Dios. Por viles que sean los especímenes humanos que los hombres desprecian y apartan de sí, no son demasiado degradados, demasiado miserables para ser objeto de la atención y el amor de Dios. Cristo anhela que los seres humanos trabajados, cansados y oprimidos vengan a Él. Ansía darles la luz, el gozo, la paz que no pueden encontrarse en ninguna otra parte. Los mayores pecadores son el objeto de su amor y la piedad, y de piedad profundos y fervorosos. Él envía su Espíritu Santo para obrar en ellos, instándolos con ternura y tratándolos de guiar al Salvador. Ahora note usted lo que dice aquí. El mensaje evangélico proclamado por los discípulos de Cristo fue el anuncio de su primer advenimiento al mundo. Llevó a los hombres las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Él. Señalaba hacia su segundo, ¿hacia qué? Hacia su segundo advenimiento. Nuevamente esta parábola señala a su segundo advenimiento. Y mira lo que dice acá. Su segundo advenimiento en gloria para redimir a su pueblo, y colocaba ante los hombres la esperanza por medio de la fe y la obediencia de compartir la herencia de los santos de luz. Este mensaje se da a los hombres hoy día, y en esta época va unido con el anuncio de que la segunda venida de Cristo es inminente. Las señales que Él mismo dio de su aparición se han cumplido, y por la enseñanza de la palabra de Dios podemos saber que el Señor está a las puertas. Mis hermanos, pero el mundo está convulsionado. Usted sabe que hay hermanos que me han dejado de escribir en el WhatsApp. Hermanos de aquí, del área, de sostén propio, que son independientes, de verdad presente, no de la corporación. Me han dejado de escribir a mi WhatsApp. Mis grandes amigos del pasado no me escriben. Varios. Porque a través de mi canal, de mis predicaciones, no expongo lo que le agrada al oído de ellos, ni lo que ellos están acostumbrados, ni tampoco yo predico lo que los falsos pastores les han enseñado. Yo le decía a mi esposa, qué tremendo. Por eso Jesús dijo que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros, adventistas del séptimo día, al reino de los cielos. Porque aquí dice que no importa si la persona es defectuosa, si es miserable, si la persona está desnuda, si la persona tiene falencias, Cristo lo invita al banquete celestial. Porque la primera invitación fue dada al pueblo adventista, pero como se creen que son ricos y que lo saben todo y que los teólogos famosos son los que tienen la razón hoy día, estamos hablando de hoy día, porque aquí dice hoy día, desprecian entonces el banquete de la palabra de Dios y de la verdad que el Señor les invita. Por eso el Señor
ahora está invitando a los evangélicos. Gente del mundo, mi hermano, que no son cristianos. Yo los escucho ahí en los noticieros y dicen, esto es bíblico, esto es profético. Y hablan mejor que un predicador adventista de hoy día, que está con antorcha de la falsa, satánica de la falsa profecía. Y son gente que no son ni siquiera evangélicos. Al final, mis hermanos, ¿quiénes son los que van a ir al cielo? ¿Ah? ¿Quiénes son? Los teólogos, los grandes predicadores, los que se proclaman adventistas y guardadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Los adventistas nominales serán eso. Hermano, la Sierra dice que la mayoría del pueblo de Dios está allá afuera. Primero los protestantes, y aún los católicos, y aún más allá los paganos, mis hermanos. Aún los paganos. Porque ellos van a aceptar el mensaje, van a aceptar la invitación al banquete celestial. Y aquí esta lectura, mis hermanos, de palabra de Dios, esto, donde se está comentando la parábola del banquete, aparte de los convidados, los cojos, los ciegos, las personas discapacitadas, que el rey manda a invitar al banquete, porque los convidados que se creen ricos lo desprecian lo que se va a ofrecer en ese banquete. Entonces manda a llamar a toda esa gente de allá afuera. Pero hay la tercera clase que dice, anda por los caminos, por los vallados, dice, y porque había espacio, dice, todavía había espacio. Entonces el padre de familia dice, el rey dice, bueno, anda por los vallados y por los caminos y fuérzalos a entrar. ¿Quiénes son esos que fuerzan? ¿Quiénes van a ser? Aún los católicos, mis hermanos, los paganos, los judíos. La sierva de Dios dice que al fin del tiempo muchos judíos se van a convertir y van a ser los campeones que van a defender el sello de Dios el sábado contra la marca de la bestia. Pero dice que los puestos de los adventistas de la iglesia adventista van a quedar raliados, van a quedar vacíos, pero serán ocupados por los cojos, los mancos, los ciegos y los que están lejos por allá y los que están forzados para entrar. Mis hermanos, nosotros vemos que dice la sierva de Dios aquí, en el mandato de ir por los caminos y por los vallados, Cristo especifica la obra de todos aquellos a quienes Él llama para que ministren en su nombre. El mundo entero constituye el campo de los ministros de Cristo. Su congregación comprende toda la familia humana. El Señor desea que su palabra de gracia penetre en toda alma. Hermanos, en Medio Oriente el asunto está duro y difícil. Estados Unidos esperaba acabar con eso en 3 días. Donald Trump ha dicho una y otra vez, que ya los iraníes están derrotados, que ya no tienen armas, que ya no tienen cómo responder. Y a los pocos días las patas cortas de la mentira las alcanza las patas largas de la verdad. Y el problema sigue. Y va a seguir. Y no lo van a arreglar. Y menos ahora con esa triple alianza que se firmó ayer en la Meca entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudita, que supuestamente de que para controlar a los persas, o sea, Irán, pero que los israelitas saben bien que ese es un eufemismo, simplemente porque Turquía especialmente es enemigo de Israel y lo ha declarado de una manera enfática, que van a recuperar a Jerusalén. Y usted sabe que esa triple alianza tiene uno de sus objetivos es arreglar el problema palestino. Y usted sabe que arreglar el problema palestino, está enterado que arreglar el problema palestino implica que Jerusalén tiene que ser la capital, Jerusalén Este,
o la antigua Jerusalén tiene que ser la capital de Palestina? Pregunto yo, ¿Israel va a permitir eso? ¿Israel va a permitir eso? Ahora hay una triple alianza. La plata la tiene, el dinero lo tiene Arabia Saudita. La potencia nuclear lo tiene Pakistán. Y Turquía tiene el mayor ejército de la OTAN y es enemigo jurado de Israel. Pregunto yo, ¿esas son fantasías? Y yo se lo dije a uno de esos hermanos que ya no me escribe. Se lo dije el año pasado por el mes de diciembre. Vas a ver que... No, eso fue en el mes de enero, después que pasó lo de Venezuela. Le dije, hermano, vas a ver que en el momento que hay una situación entre Estados Unidos e Irán, ahí se van a empantanar. Eso no va a ser igual que Venezuela. No, pero que no sé qué, que no sé qué. ¿Sabe por qué, hermano? Porque le han enseñado torcidamente la profecía. Y claro, no les encaja. Pero si fuesen a beber, mis hermanos, de la senda antigua, si fuesen, mis hermanos, a recibir el consejo que realmente Dios dejó auténtico a este pueblo adventista, no sufrirían un chasco, porque hoy están sufriendo un chasco. Yo les pregunto a ustedes, búsquenme en YouTube algún predicador adventista que le dé una explicación a lo que está pasando ahorita con el fracaso de Estados Unidos en Irán, en el Medio Oriente. Búsquenme un predicador del más pintado de YouTube que explique esa alianza del día de ayer viernes 7 de agosto, el pacto de la Meca entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudita. Que explique eso, pues. Que lo expliquen. Ah, pero los evangélicos sí lo están explicando. Qué tristeza, ¿no? Y alguno dirá, bueno, es que tú eres evangélico, hermano. Bueno, entonces evangélico era Haskell, era Daniels, era A.T. Jones, era Spencer. Evangélico era Andrews. Evangélica era Elena de White. Evangélico era toda la iglesia adventista del siglo XIX. Eran evangélicos, pues. Pero es que se habla de lo que no se sabe y se opina de lo que no se debe, mi hermano. Y la ignorancia es atrevida. Y hoy encontramos en YouTube una serie de predicadores historicistas de verdad presentes que son unos charlatanes. Y lo digo claramente aquí. Charlatanes. Porque una cosa es decir y hablar del acontecimiento cuando el acontecimiento ya pasó. De ahí todo el mundo es profeta. Después que un acontecimiento sucede, todo el mundo es profeta. Y dice, no, yo lo dije, lo dijo fulano, y todo el mundo opina. Ah, pero dígalo con anticipación, a ver. ¿Y de qué sucede? Jesús, ¿qué dijo? Mira que lo digo ahora, para que cuando suceda, creáis. Y la iglesia adventista lo dijo hace 150 años atrás. Y está sucediendo. Mire lo que sucede acá, mis hermanos. Stephen Haskell, el pionero adventista, dice en The History of the Daniel the Prophet, 1901, en la página 248. El ángel sellador pasa por Jerusalén, la iglesia, en sentido espiritual, para colocar el sello del Dios viviente en la frente de los fieles. Y mientras esta obra sigue adelante, ¿qué cosa? El sellamiento en la iglesia adventista, o en el pueblo de Dios. Turquía se erige como un hito nacional para el mundo, para que los hombres sepan lo que está sucediendo en el santuario celestial. Mis hermanos, a esta altura del juego que estamos viviendo ya, de este juego, entre el gran conflicto cósmico, en el gran conflicto cósmico, Turquía, los ojos del mundo están puestos ahorita mismo en Turquía, en el Medio Oriente y en el Islam. ¿Están puestos los ojos? ¿Sí o no?
¿O el mundo no sabe nada de lo que está pasando ahí en el Medio Oriente? Mis hermanos, si teniendo un celular no nos enteramos, porque lamentablemente aquí en Panamá, decía un profesor, que a los panameños no les gusta leer, y si acaso leen periódico, y si leen El Siglo, La Crítica, que es el periódico más popular, y se van a la sección de los deportes, y de ahí no salen. Pero mis hermanos, ¿cómo es posible que teniendo ese aparatico que se llama celular no nos enteremos? ¿O usted cree que el mundo no está enterado de lo que está pasando allá? A menos que no nos interese. Si no nos interesa, pues no vamos a buscar eso, porque yo he visto personas que están con el celular pero jugando jueguecitos o entretenimientos o pasándose fotos o qué sé yo, tal y qué sé yo, chateando, pero el mundo no existe. ¿Sabe una cosa, mi hermano? ¿Cuándo realmente se va a entrar en conciencia de que el mundo está en llama? Cuando afecte el bolsillo. Ahí es donde se va a saltar. Y aquí dice, mis hermanos, que mientras el ángel está sellando a su pueblo, allá, en ese lugar, esto se erige como un hito para el mundo, para que nos dé una señal de lo que está pasando allá en el cielo, en el santuario celestial. Y hermano, Cristo muy pronto va a salir del santuario celestial y se va a terminar la gracia. Y será demasiado tarde, lamentablemente, para algunos. La sierva de Dios, mis hermanos, para ir terminando, dice que la verdad que ha sido dada en los últimos 50 años, eso lo dijo en 1915, a esa verdad no se le debe quitar ni una jota, ni ningún principio de lo que ha sido revelado. Y que la verdad seguirá siendo verdad hasta el final. Y nosotros estamos siendo testigos de eso hoy, mis hermanos. Eso está en Mirando hacia arriba, la página 352, la versión en inglés. Por último, en Apocalipsis, capítulo 14, verso 1, el verso 4 y el verso 5. Lo voy a leer rápidamente. Y dice así: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hermanos, ¿cuál es una de las características de los 144,000? Una de las características de los 144,000. Primero, que no están contaminados con mujeres, o sea, con doctrina falsa. Esa es la característica de los 144,000. ¿Quiénes quieren ser aquí de los 144,000? Todos queremos ser de los 144,000. Bueno, la última generación, o sea, los 144,000, una de las características, y usted tiene que asegurarse de no estar creyendo doctrina falsa. Tiene que asegurarse de no estar siguiendo doctrinas falsas. Porque los 144,000 no están contaminados con doctrinas falsas, babilónicas. Segunda característica que tienen aquí, en este texto, que en su boca no falla la mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Si yo me paro aquí a predicar una profecía mentirosa, tergiversada, que no fue lo que Dios dio a su pueblo en el siglo XIX y principios del XX, yo soy entonces un mentiroso. Y si se me encuentra mentiroso, entonces que me olvide que seré parte de los 144,000. Pero hoy día, tristemente, mis hermanos, encontramos en las redes sociales una cantidad de predicadores famosos exponiendo mentiras. Porque todo lo que está en contra de lo que el Espíritu Santo le reveló
al pueblo adventista remanente después de 1844 y hasta la muerte de la sierva de Dios. Todo lo que fue revelado allí como verdad, seguirá siendo verdad, dice la sierva de Dios, hasta el final. Entonces, si ahora yo o alguien no está exponiendo el mensaje conforme a esa verdad que fue enseñada, que el Espíritu Santo reveló a la iglesia adventista primitiva, entonces la tal persona que ponga temas, que le quite un alfiler, que le quite una jota y una tilde, y que esté en contradicción con lo que claramente fue establecido como verdad y fue probado como verdad, se constituye en un mentiroso, y por lo tanto que se olvide que va a estar en los 144,000. Que se olvide, porque para el cielo no va. Va para el suelo, sí, pero no para el cielo, tristemente. Mis hermanos, que en esta mañana, este mensaje que estamos grabando aquí en el vídeo, hermano, yo se lo voy a mandar a los pocos que lo ven, porque no les gusta este mensaje. Si yo predicara aquí lo que predican los demás, les aseguro que aquí habrían miles de seguidores en el canal, pero no les agrada. No importa, si para el cielo no va mucha gente, hermano, olvídense, para el cielo no va mucha gente. Y no con eso estoy diciendo que yo sí soy mejor que los demás. Simplemente, mis hermanos, lo que yo estoy diciendo es que yo reconozco mi debilidad, y que por la gracia de Cristo me he entregado a Él y he hecho un pacto con el Señor. Y ese pacto con el Señor es exponer la verdad hasta donde Dios me lo revele. Y no levantarme en contra de la verdad. Por muy dura que sea, proclamar la verdad, y que Dios tenga misericordia de mí y de todos nosotros, y que nos hallemos entre los 144,000. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a todos. Es mi deseo y mi oración. Amén.